¿Cómo se llama tu hijo mayor y el Sebastián. menor? Sebastián. Sebastián Barreiro, Juan David y Nicolás Barreiro, mis tres Y hijos. el que El va a de quedar a cumpleaños, cargo es Sebastián, ¿no? Sebastián, sí. Sebastián es Y el el que de va a estar acá. cumpleaños es... Nicolás, él es el último. Ok, Entonces, hoy entonces les feliz cumpleaños a Nicolás a y Nicolás. gracias, Sebastián, por suplir a tu mamá. Sí, gracias. Con todo estamos aquí listos y pues cualquier cosita, también tenemos el chat listo para, para avanzar. Entonces, bienvenidos a todos y pues damos paso a nuestro querido profesor Alberto Mansueti. Muchas gracias, Alberto, por tu edificación en esta noche y pues comenzamos. ¿Se oye bien? Sí, claro, muy claro se escucha. Ok, bueno, porque al final puedo hacerlo en el computador y con el móvil apagado, que es como a mí me gusta. Ok, vamos a hablar hoy de dos temas, marxismo y fusionismo, porque si usted no entiende marxismo, no va a entender fusionismo. Es más, no va a entender nada. Yo me, me asombro de las personas que me llaman y las preguntas que me hacen, y es porque no saben marxismo. Nadie sabe marxismo, ¿ok? Y eso es grave. Por ejemplo, me llama gente de Colombia y me dice, oiga, pero mire, la justicia especial de paz está inclinada a favor de los guerrilleros y en contra de los militares. Entonces, ¿cómo se explica eso? Me dicen, me preguntan. Entonces, la pregunta es la misma, ¿y usted qué esperaba? ¿O acaso usted esperaba que en Colombia los guerrilleros hicieron una JEP que se llama la JEP, Jurisdicción Especial de Paz? La hicieron los guerrilleros para los guerrilleros y en favor de los guerrilleros. Entonces, ¿usted qué esperaba? Es que me da ganas de preguntarle, oiga, ¿usted es tonto o qué? ¿Usted quedó así medio de un accidente o nació de esa manera? Es que la gente está tonta. Por ejemplo, me llaman de Bolivia. ¡Hoy! Es que vino Almagro y Almagro apoya a Evo. Vuelta otra vez. Entonces me dice, ¿y cómo eso se explica? Entonces yo le digo, pero bueno, ¿y usted qué se esperaba? ¿O usted esperaba que el socialista Almagro no apoye al socialista Evo solo porque a Almagro le pareció algo exagerado la forma que tiene el señor Maduro de quedarse en el poder? Solo por eso. Entonces usted no sabe nada de marxismo. No sabe cómo opera el marxismo. ¿Ok? No ha estudiado a Marx y Engels y tampoco ha estudiado a Lenin especialmente. Pero bueno, como decía Ronald Reagan, un comunista es alguien que ha leído a Marx y un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx. Entonces la gente no ha entendido a Marx y por eso no es anticomunista. Y del mismo Ecuador, me llama gente y me dice, oiga, pero ¿cómo es que Lazo y su partido apoyaron el nombramiento del presidente de la Cámara de Diputados que es afín al gobierno de Lenín Moreno? Pero ¿y usted qué estaba esperando? Por Dios, ¿qué espera la gente? Entonces, después de todas esas llamadas, yo termino pensando que la anormal soy yo, que yo soy un anormal, ¿ok? Porque yo pienso de una manera distinta a cómo piensa el normal de la gente. Yo pienso dos cosas. Uno, que la izquierda hace lo que le da la gana en América Latina porque no hay un movimiento o un partido de derecha que hagan algo, ¿ok? En contra de la izquierda,
Si no hay una derecha que haga algo en contra de la izquierda va a hacer lo que le da la gana. La izquierda manda, como yo puse en un artículo hace muchísimos años cuando estaba en Maracaibo, usted lo puede encontrar por ahí, que se llama La derecha boba o por qué la izquierda manda. ¿Ok? Ahí yo cito mucho a Lenin, que es alguien a quien hay que leer para poder entender qué es el comunismo. Y lo otro es que ese algo tiene que ser algo idóneo, no puede, porque hay mucha gente buena, de buena intención y que incluso tiene algunas ideas claras, que dice hay que hacer algo y se pone a hacer algo, pero se pone a hacer algo que no es idóneo. Para hacer algo hay que ver si lo que uno está haciendo, la línea, digamos, de actividad, es lo idóneo para combatir el socialismo o no, o el comunismo. Encontré hace poco una excelente definición que te dice la diferencia entre el comunismo y la izquierda democrática. Te dice, el comunismo te pone el socialismo, la izquierda democrática te pone el socialismo a plazos y lo pagas en cuotas, o sea, gradualismo, ¿no? En cambio, el comunismo, los comunistas te ponen el socialismo de un solo mamonazo, como decimos en Venezuela, y lo pagas de contado. ¿Okay? Entonces, claro, lo que pasa es que la gente no entiende marxismo. Si no entiende marxismo, yo voy a hacer una explicación muy breve porque no es tan complicado, ni es algo tan largo, ni nada. Son cosas bastante simples y que se pueden explicar resumidamente y es lo que yo voy a hacer o a intentar hacer esta noche. Y si no entiende marxismo, no va a entender el proyecto 5 Reformas. Por eso no va a entender fusionismo. Y si no entiende fusionismo, no va a entender el proyecto 5 Reformas. Acabo de ver en la televisión CNN, que es la televisión del socialismo democrático, okay, la entrevista que le hicieron a Eduardo Bolsonaro, con quien yo hablé por teléfono la semana pasada. Y lamentablemente Eduardo Bolsonaro está equivocado. Dice que el tema de Venezuela no es de izquierda y derecha, sino que es humanitario. No, señor Eduardo Bolsonaro, discúlpeme, está equivocado. está mal usted. Sí es un tema de izquierda y derecha. Pero bueno, como acabamos de conversar con Carlos Arenas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicarlo en pocas palabras, de manera resumida. El marxismo. En 1848 salió el Manifiesto Comunista, ¿okay? Y ese Manifiesto Comunista tenía en su capítulo 2, que se llama Burgueses y Proletarios, tenía un plan de 10 puntos, ¿okay? Pero referidos a la economía y a la educación. Los 9 primeros puntos estaban referidos a la economía y el último a la educación. Según los autores del Manifiesto Comunista, Marx y Engels, ¿okay? Esto es para explicar fusionismo, que es el tema de esta noche. No crean que me estoy saliendo del tema, no. Los 9 primeros de los 10 puntos del Manifiesto Comunista eran sobre economía y el último 10º, educación. Según los autores del manifiesto, Marx y Engels, ellos escribieron ese folleto, panfleto, opúsculo, llámele como quiera, ¿okay? Para explicarle a la gente. Es el que empieza con la famosa frase de que un fantasma está recorriendo Europa, el fantasma del comunismo. ¿Qué es el comunismo? Entonces, Marx y Engels escribieron ese manifiesto comunista para explicarle a la gente, darse a conocer, digamos, lo que era el comunismo, ¿okay? Y el socialismo. Y ahí en ese panfleto, ellos dicen que entre comunistas y socialistas no hay muchas diferencias. ¿Okay? Incluso con los anarquistas tampoco habría muchas diferencias,
ellos están hablando de los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas, más o menos lo mismo, ¿ok? Y están hablando también de los sindicalistas y de los movimientos obreros. Entonces, hablan de partidos de izquierda, hablan de partidos socialistas o comunistas y de partidos obreros. Entonces, y consideran que todos son es más o menos lo mismo. Y tienen razón, ¿ok? Tienen razón. Entonces, ¿por qué los 10 puntos? Porque ellos dicen, bueno, pero entonces vamos a escribir un programa de 10 puntos que sería el programa mínimo, ¿ok? Todo aquel que suscriba los 10 puntos de este programa mínimo es socialista, comunista, no importa cómo se llame, partido socialista, partido comunista o partido obrero, como quiera llamarse, el tópico son estos 10 puntos. Y si el que esté de acuerdo con estos 10 puntos, entonces está con nosotros, es de la familia, no hay problema de cómo se va a llamar. Por eso nosotros hicimos las 5 reformas, porque las 5 reformas son para nosotros, o deberían ser, como los 10 puntos del manifiesto comunista. Bueno, entonces, esos 10 puntos del manifiesto comunista usted los puede ver porque hay infinidad de ediciones, ¿no? Claro, no es fácil la lectura porque está escrito en un lenguaje muy de mediados del siglo XIX, muy del año 48 del siglo XIX, entonces, pero más o menos traducido a nuestro lenguaje, el punto 10 dice, habla de estatización de la educación, y los puntos 1 a 9 es estatización de la economía, ¿ok? En los números 1 y 2, impuesto a la herencia, incluso abolición de la herencia, reforma agraria, impuesto progresivo, todo lo que hay ahora. Número 5, Banco Central, ¿ok? Número 6, 7, 8, bueno, aparte de la reforma agraria y demás, nacionalización de las industrias, empresas del Estado, una estandarización del trabajo obrero y leyes obreras, leyes salariales, todo lo que hay ahora. Si usted lee pensando bien esos 10 puntos, va a ver que es todo lo que hay en América Latina desde 1910, la Revolución Mexicana, que fue 7 años antes de la Revolución Rusa. Bien. Ahora, eso es, y el último punto es la estatización de la educación. Entonces, la estatización de la economía y la estatización de la educación es lo que nosotros llamamos marxismo clásico. ¿Y qué tiene que ver con el marxismo cultural? Muy simple. El marxismo cultural va principalmente contra el matrimonio y la familia. Pero, a diferencia de lo que dice el libro negro de la nueva izquierda, eso no es nada nuevo. Ya estaba en las obras juveniles de Marx, ya está en el manifiesto comunista, la enemistad entre la izquierda y el matrimonio y la familia, que ellos llaman burguesa, ¿no? Matrimonio burgués, familia burguesa. Relaciones sexuales burguesas, ¿ok? Las relaciones sexuales burguesas, usted puede leerlo, no estoy inventando nada, ¿ok? Ellos dicen esas cosas. Las relaciones sexuales burguesas son las que se confinan al matrimonio. ¿Okay? Entonces ellos están en contra del matrimonio y de la familia. Lo que pasa es que no pueden atacar el frente de la economía, el frente de la educación y el frente del matrimonio y de la familia a la vez. Entonces vamos por parte. Empecemos por la economía y la educación y después iremos contra el matrimonio y la familia. Eso se dice clarito en el libro de Engels, El origen del matrimonio, el origen del la propiedad, el Estado, la propiedad privada y la familia. ¿Okay? Publicado en 1884, el año posterior a la muerte de Marx, sobre la base de las notas de lectura del propio Marx a el libro de Morgan sobre la familia, el patriarcado y toda esa cosa. No es nada nuevo. El libro negro de la nueva izquierda está equivocadísimo en el título, y ahí es donde nos perdemos. Está equivocadísimo porque no es nueva.
No es nada nuevo, sí es viejísimo. Solo que los marxistas, con muy perverso buen criterio, esperaron primero a tener la sartén agarrada por el mango, o sea, la economía y la educación, y para más adelante dejaron el tema del matrimonio y la familia. Y eso para tomar la ideología de género, que es lo más resaltante en el marxismo cultural. Pero el marxismo cultural también incluye el odio a Occidente y a lo que es la raza blanca, digamos, el racismo encubierto del tercermundismo, por un lado. Por otro lado, el ecologismo rojo, los rojos disfrazados de verde, y por otro lado el posmodernismo, o la guerra contra la razón, la guerra contra la lógica, en fin, la sintaxis, el lenguaje. Entonces, esas tres partes del marxismo cultural son menos resaltantes que la ideología de género, pero no hay que olvidar. Entonces, a eso le llamamos marxismo cultural. Y otro error del libro negro de la nueva izquierda es que identifica, y de mucha gente, ¿no? Identifica o reduce el marxismo cultural a la ideología de género. No, la ideología de género es la parte más resaltante, pero hay, como digo, esos otros tres elementos, como dice Tapia, los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Y esto sin ningún ánimo de, de ir en contra de la GEMAR, que lo que pasa es que, pucha, hoy en día es muy difícil, la gente está muy, como diré, está muy pusilánime, ¿no? Muy, ay, se ofende cualquier cosa, le parece un ataque. No, esto no es un ataque. El libro negro de la nueva izquierda tiene cosas muy buenas, o sea, cuando habla de lo que es la escuela de Frankfurt, lo que habla de Gramsci, toda esa cosa, y de las distintas versiones del feminismo, todo está muy bien, pero pongamos las cosas sobre la mesa, la parte que hay errores, pues, y esto no es ir en contra de nadie, pero hoy la gente está demasiado susceptible, lamentablemente. Entonces, tenemos que una vez que los marxistas, o sea, la izquierda, agarró la sartén por el mango, si se hizo con el poder a través de la economía y la educación, entonces, y eso fue todo el siglo pasado, mientras las derechas estaban distraídas, mirando para otro lado, o tratando de combatir la parte subversiva, digamos, por la fuerza de las armas, caso de Pinochet, Videla, antes de ellos Castelo Branco en Brasil, en fin, las dictaduras militares que, eh, que representan las dictaduras militares del siglo pasado. Y representan el fracaso de la derecha en detener a la izquierda por medios políticos. ¿Ok? En el siglo pasado, las derechas fracasaron miserablemente en detener a las fuerzas de izquierda por medios democráticos, digamos, y entonces, o por medios políticos, por medios civiles, por decirlo así, y entonces tuvieron que recurrir a los militares. Y los militares hicieron mal su trabajo, excepto en Pinochet. Pinochet lo hizo bien, pero los demás no. ¿Ok? Y entonces, bueno, cuando un trabajo no se hace o está mal hecho, ya estamos padeciendo los resultados. ¿Okay? Entonces, las 5 reformas, esto para los nuevos especialmente, por eso queda grabado, gracias Verónica por grabarlo. Las 5 reformas son a nivel de políticas públicas para combatir el marxismo en la economía y la educación. O sea, las 5 reformas son para combatir el marxismo clásico y quitarles a la izquierda la sartén que tienen por el mango, para que la gente se pueda defender del marxismo cultural con los recursos, las libertades y las propiedades
o sea, con los medios idóneos, a través de las reformas particulares. Nosotros le pedimos mucho a la gente que se acerca a las 5 reformas que por favor no opine hasta no entender bien de qué tratan las 5 reformas, pues si no, no entiende. Y lo que queremos es defender este proyecto, ¿ok? Defender este proyecto de muchas personas que se acercan al proyecto y dicen, oh, qué bien, pero le falta esto, le falta lo otro, le falta aquello, y empiezan los opinadores. Hoy hablábamos con Alberto Ugas, de Perú, y él decía, bueno, pero hay que defender este proyecto. Sí, Ugas, pero para defenderlo hay que conocerlo bien, y hay que defenderlo principalmente de los opinadores que se acercan al proyecto, no lo conocen entero, y por lo poco que conocen se largan a opinar, ¿no? Y que le falta esto, que le falta lo otro, que no, pero que... Bla, bla. Y entonces se ponen a decirte lo que siempre dicen, ¿no? Ah, las 5 reformas, ah, sí, ese es un proyecto muy interesante, pero... Y ahí viene el pero. El pero es una opinión desinformada, generalmente. El pero es porque no entienden bien el proyecto. El proyecto el proyecto de la Gran Devolución se compone de las 5 reformas, y eso incluye, por supuesto, un previo que es la derogación de las leyes malas y un previo al previo que es la toma de distancia frente a los organismos internacionales. Y para eso hay que meter diputados en las cámaras y hacer todo el ruido posible que hoy no podemos hacer porque no tenemos recursos financieros para que nuestros líderes estén a tiempo completo. ¿Okay? Pero a las 5 reformas a nivel de política pública le siguen las reformas particulares. Las reformas particulares son aquellas necesarias para combatir el marxismo cultural. Porque el marxismo cultural, y esta es otra cosa que no entienden los Bolsonaro, no entiende Donald Trump, no entiende un montón de gente en América Latina, vos no podés hoy en día en una sociedad plural, ¿okay? En una sociedad heterogénea, vos no podés decir, bueno, yo voy a ser presidente, voy a nombrar un ministro de Educación, como hizo Bolsonaro, o como pretende hacer Donald Trump, para que quite la agenda de la ideología de género, la agenda LGBTI de las escuelas públicas y meta una agenda cristiana. No, 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 así no es. Así no es Bolsonaro, no es así. ¿Ok? ¿Y cómo es entonces? Es de la siguiente forma, privatizando la educación, para que cada maestro, cada padre de familia, cada persona pueda tener opciones privadas para educarse de distinto color ideológico. Y eso son cosas que mucha gente o no conoce de las 5 reformas o conoce y no le gusta y entonces se va. Porque tenemos otro problemita en los de las 5 reformas. Mucha gente se entusiasma conociendo el proyecto pero no completo. Cuando lo conoce completo se va, porque entonces encuentra cosas que no le gusta. Por ejemplo, la privatización de la educación. No le gusta. Pero bueno, pero es que no estás entendiendo cómo funciona el marxismo clásico y cómo funciona el marxismo cultural y en especial la ideología de género. Por eso nosotros reivindicamos la política, ¿ok? Porque no podemos resolver toda esta problemática por medios de fuerza, a la fuerza. Otra cosa que Bolsonaro está muy equivocado, hablando de que tiene que tener un poder nuclear Brasil para combatir a Venezuela. Pero ¿qué está tan mal esa gente? Realmente está fuera del perol, como decimos en Venezuela. ¿Qué va a decir? ¿Que el presidente de Brasil le va a decir a Maduro, te vas del poder o te tiramos una bomba atómica a los brasileros? Tan mal, hombre, tan mal toda esta gente, por Dios. No, es que yo me quería morir escuchando al señor Eduardo Bolsonaro en Buenos Aires.
Ah, y encima diciendo que Macri combate por la libertad y Duque y tal, pero si es la derecha mala. No, yo lo siento mucho, la gente se molesta conmigo, dice que yo soy muy soberbio, muy autoritario, que yo soy que me creo el dueño de la verdad. Pero vamos a ver, si Giovanni Sartori pudo decir con toda razón lo siguiente en una de sus últimas entrevistas: si el presidente Barack Obama hubiera estado en mis clases, probablemente no hubiera hecho ni dicho tantas estupideces. Yo voy a tener que decir lo mismo. Si el presidente Bolsonaro hubiera estado en mis clases, probablemente no estaría diciendo o haciendo tantas estupideces, como amenazando con tirar una bomba atómica en Venezuela. ¿Pero qué le pasa? Entonces, tenemos que estudiar cómo es que por qué el marxismo cultural, la ideología de género, se impone a través de la educación pública. La respuesta es muy simple, muy sencilla y muy corta. Y es porque, de no ser por la fuerza, la gente, o sea, la mayoría silenciosa, el grueso de la población, no aceptaría nunca que una mujer puede ser un hombre y un hombre puede ser una mujer. Lo voy a repetir porque es que la gente se acerca a 5 Reforma y no nos entiende. Esa es la realidad, no nos entiende. Y nosotros no tenemos el dinero necesario para que nuestros líderes estén a tiempo completo explicando estas cosas. Lo voy a repetir de vuelta. ¿Por qué nosotros combatimos con las 5 reformas el marxismo clásico y con las reformas particulares combatimos el marxismo cultural, especialmente ideología de género? Porque sabemos, porque hacemos encuestas además y tal, sabemos que la gente en su mayoría todavía es normal, todavía está pensando normalmente. Dentro de 10 o 20 años ya no sé. Yo ayer veía unas cifras sobre el efecto Flynn que me dejaban frío. ¿Qué cosa es el efecto Flynn? El efecto Flynn es simplemente el aumento progresivo, gradual, pequeño pero gradual, en el cociente de inteligencia que en el siglo pasado se estaba advirtiendo en las personas, las encuestas. O sea, durante el siglo pasado, especialmente al comienzo, hacia la mitad del siglo pasado, efecto Flynn era que la gente poquito, ¿no? De a poquito por vez, pero se volvía más inteligente, como que la inteligencia crecía, ¿no? Se desarrollaba. Ahora, lo que se está dando ahora es lo contrario, un fenómeno inverso al efecto Flynn. O sea, Flynn es con Y-I-N-N, ¿ok? El primer investigador que lo descubrió. Un efecto contrario al efecto Flynn. La gente, en lugar de volverse poquito a poco más inteligente, se está volviendo poquito a poco más bruta. Entonces yo no sé lo que va a pasar de aquí a 10, 20 años, no sé. Porque si ahora ya la gente no nos entiende, yo no sé qué va a pasar de aquí a 10, 20 años. Bueno, yo lo que digo es que de momento, y hasta los presentes tiempos, hasta la fecha de hoy, la gente normal sabe que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Y que se nace mujer o se nace hombre. Y que el fenómeno trans es una perversión, es una anomalía. No es algo que hay que, como dice CNN, ¿no? Ser trans, como ser negro. No, ser trans o ser inmigrante. No, ser trans no es lo mismo que ser negro o ser inmigrante. Proyecto Ser Humano de la CNN. ¿Ok? No es así. Entonces, hasta la fecha, gracias a Dios, las opiniones de la gente normal son sanas, por lo menos en ese punto. En los puntos del marxismo clásico no, pero en ese punto sí, y por eso es que
la agenda, el lobby LGBTI emplea la fuerza, es decir, la educación pública, la educación obligatoria, universal, con un currículum impuesto por el Ministerio de Educación, etcétera, para hacernos aceptar a la mayoría de las personas y hacernos aprobar cosas y conductas que de otro modo no aprobarían. Por eso es que la imposición de una agenda cristiana, sea católica, sea evangélica, lo que sea, en la educación pública no es la vía para resolver este problema, ¿ok? Porque además es muy efímero, o sea, así como las reformas de los 90 fueron revertidas por los marxistas y la izquierda en cuanto regresaron al poder menos de 10 años después, la misma manera, si mañana viene alguien en Brasil y pone un ministro de Educación y dice, no, ahora vamos a hacer oraciones en las escuelas y vamos a hacer estudios bíblicos en las universidades y lecturas bíblicas en las escuelas y en las escuelas públicas, es decir, utilizando la educación pública, o sea, que es la instrucción forzosa, cambiar el adoctrinamiento LGBTI por el adoctrinamiento cristiano, no, así no es. Así no es, Eduardo Bolsonaro, discúlpame, estás equivocadísimo. Entonces, ¿cómo es? Privatizando la educación, pues. Para que entonces tengamos los medios, las funciones, los recursos, las libertades, los poderes para poner agendas católicas en las escuelas católicas y en las universidades católicas y agendas evangélicas, lo que sea, cristianas, conservadoras, liberales, libertarias y bueno, y LGBTI, pero pagado con sus impuestos, pagado con dinero de su bolsillo. Eso es liberalismo, ¿ok? Eso es liberalismo clásico. Entonces, ¿qué es fusionismo? Es liberalismo más conservadorismo. Algo que siempre estuvo junto, o sea, desde la escuela de Salamanca, por poner un ejemplo, desde la escuela de Salamanca, el liberalismo económico, que no es otra cosa que el respeto por los precios, por la propiedad privada, por las empresas y las acciones empresariales, el respeto por el ahorro privado, la inversión privada, el respeto por la moneda, el respeto por el dinero y el respeto por los mecanismos de mercado, lo que conocemos como liberalismo económico iba siempre junto con una moral sana, una moralidad, una ética sana, porque estamos hablando del respeto a la propiedad, entonces estamos hablando también del respeto a la vida, respeto a la verdad, o sea, la ética y el pensamiento económico, o la ética y las políticas económicas iban juntas. Pero esa junta, ahí hubo un divorcio que yo lo ubico, por poner un nombre, en John Stuart Mill. Él fue el que empezó, porque estaba casado con una feminista, las feministas son de izquierda, ya se sabe, entonces la mujer le arregló las ideas al respecto o se las desarregló, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos mal, el libro de Economía Política de Stuart Mill se separa lo que es la producción de la distribución. Y eso está mal, porque eso es abrirle la puerta al Estado para que venga y diga, yo voy a hacer una redistribución porque la distribución que hace el mercado es injusta. O sea, está mal. Entonces, ahí hubo el divorcio entre la ética y las políticas de la libertad en la economía. Entonces, en España, en la década de 1880, aparece la palabra fusionismo, para reunir lo que se había separado en boca de un político brillante que se llama Praxedes de Mateo Sagasta. Aparece la palabra fusionismo liberal conservador, para nombrar el partido que él había fundado y que junto con el Partido Conservador de Cánovas iban a ser los dos pilares de la restauración en España, después de la
ese accidente que fue la Primera República. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en los años 50, Frank S. Meyer en Estados Unidos rescata la palabra fusionismo y se lo aplica a lo que es Barry Goldwater, y después fue Ronald Reagan. ¿Okay? Ronald Reagan y, bueno, Margaret Thatcher también. Fusionismo liberal conservador. Ahora, las 5 reformas, y con esto termino y queda abierto el micrófono para los que quieran hacer preguntas, tengan dudas, etc. Las 5 reformas es un proyecto fusionista. También tenemos otras marcas, otros relatos, otras narrativas, tenemos la Operación Retorno, en fin, tenemos un montón de cosas, lo que no tenemos es el dinero para darlas a conocer. Y como no tenemos el dinero para darlas a conocer, entonces aparecen los opinadores a decir, no, pero es que le falta esto, le falta lo otro. No le falta nada. Lo único que nos falta es el billete. ¿Okay? Entonces, le rogamos a los opinadores que se informen primero del proyecto, su trasfondo ideológico, sus narrativas, sus relatos, digamos, sus estrategias. ¿Okay? Se informe primero y después opine, que con todo gusto estamos dispuestos a escuchar las opiniones, pero opiniones informadas, no opiniones por así nomás. O opiniones, como hablábamos con Arenas, Carlos Arenas, opiniones de personas que pueden ser buenos teólogos, buenos economistas, buenos filósofos, como el mismo Olavo de Carvalho, por ejemplo, excelente filósofo, excelentes economistas o teólogos que opinan de política y meten la pata. Porque para opinar de política hay que saber de política, y eso no se aprende del día a la noche, discúlpenme, perdónenme. Lo que pasa es que así como los políticos hemos sido desplazados del comando de la política por los comediantes, futbolistas, actores de telenovelas y demás, de la misma manera los politólogos hemos sido desplazados de la arena de la opinión política por gente que puede ser buenos como, muy buenos como economistas, como teólogos, como filósofos, como educadores, lo que sea, o juristas, ¿no? Abogados, pero opinando de política pueden meter la pata y les pasa con mucha frecuencia. Quedamos ahí nomás, Verónica o Sebastián, abierto el micrófono. Ahorita sí estoy en el computador listo para responder dudas, observaciones. Aquí bueno, hay por el chat. Sí, por el chat ahí, a ver si es que en este momento abrimos micrófono para que quiera preguntar. Si nadie abre el micrófono, pues veremos el chat, ¿verdad? En el chat, Manuel Figueroa pide aclarar el tema. Claro, sí, la respuesta es sí, Manuel, por lo siguiente, pero hay que entender qué cosas son los medios y qué cosas son los fines. La privatización de la educación, la salud y las pensiones, así como las otras dos, las 5 privatizaciones que nosotros planteamos. Fíjate bien, Figueroa, ¿cuáles son las 5 privatizaciones que nosotros planteamos? En la reforma número 1, los partidos políticos, muy importante. En la número 2, la banca, las empresas que hoy dependen del Estado, que son del Estado, también privatización de las empresas. Y en la número 3, 4 y 5, la privatización de las agencias educativas, médicas y pensionarias. ¿Ok? Entonces, las 5 privatizaciones se dirigen a ponernos a los ciudadanos en condiciones de combatir el marxismo cultural. ¿Me explico? Ponernos, o sea, brindarnos, devolvernos, esa es la palabra. Las 5 privatizaciones se dirigen a devolvernos a los ciudadanos los recursos, por eso devolución, devolvernos a los ciudadanos los recursos para combatir el marxismo cultural, toda esta podredumbre ideológica que hay. Podredumbre ideológica que se ha metido a través de la educación principalmente, y de que los marxistas tienen
la sartén por el mango en la política, la economía, la educación, la salud, la jubilación, todo, todo. Entonces, las 5 privatizaciones incluidas en las 5 reformas nos devolverían a los ciudadanos, a la mayoría silenciosa, las funciones, los poderes y libertades y los recursos, o sea, las escuelas, las clínicas, las cajas de seguro social, ¿okay?, que serían privadas, para poder entonces arreglar el desorden ideológico, la confusión. Ahora bien, para terminar de responder o redondear la pregunta de Manuel, no te olvides, Manuel, que también nos permitirían hacer algo que hoy no podemos hacer, que es desnudar la trampa de la política correcta, incluyendo la histeria anticorrupción. La histeria anticorrupción está en su clímax. Por ejemplo, en Ecuador, pues ya que estamos con el grupo aquí de Ecuador. En Ecuador, mire cómo está la histeria anticorrupción. Resulta que, y mire bien lo que pasa en Ecuador, porque lo que pasa en Ecuador se repite en los otros países. Nadie discute políticas públicas, nadie discute políticas económicas, la educación estatal, no, porque todo el mundo está discutiendo ¿qué? Asuntos de corrupción, casos de corrupción y secuelas de los temas de corrupción. ¿Ok? Y anda mucho despistado por ahí, y me van a perdonar los ecuatorianos. Yo sé que le tienen mucho cariño al doctor Julio César Trujillo y que ahora le han pegado una golpiza o le han atacado al doctor Julio César Trujillo. Me perdonan los ecuatorianos, pero el doctor Julio César Trujillo es otro despistado de histeria anticorrupción, ¿okay?, que propone el directismo. Y ese es otro asunto de la política correcta. Hay que denunciar qué cosa es el directismo. El directismo es la falsa creencia, y eso es lo que tenía el doctor Trujillo, la falsa creencia o mejor dicho, varias falsas creencias. Una falsa creencia es creer que todo se resuelve atacando el tema de la corrupción y poniendo a Correa entre rejas. El doctor Trujillo lo dijo. Yo lo que quiero es ver a Correa entre rejas. Es lo mismo que dicen en Argentina de Cristina Kirchner, lo mismo que dicen en Brasil. Ver a los corruptos entre rejas. Estamos mal ahí, estamos mal, porque ahí estamos pateando la política, que es un logro de la civilización. La política es ver al adversario como adversario y no como enemigo personal, delincuente, criminal. En ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con cosas que ha estado posteando nuestro común amigo Osvaldo Toscano. Osvaldo Toscano dice que la persecución judicial es feroz contra Correa y los correístas y que nada con las corrupciones de Moreno y el régimen de Moreno. Discúlpenme, pero en eso tiene razón Osvaldo Toscano. En eso tiene toda la razón. Entonces vamos al directismo. El doctor Julio César Trujillo, yo sé que tiene 80 años, que está, bueno, yo tengo 72. Él cree que si todos los nombramientos son sujetos a referéndum, y así fue una de sus propuestas, son sujetos a referéndum, se resuelven los problemas. No, eso es pretender usar las herramientas de la democracia directa, que es una quimera, que es inalcanzable, que el doctor Sartori se cansó de demostrar que es una falacia, es una utopía, esa es la palabra, es una utopía. ¿Okay? Pero el doctor Trujillo no sabe nada de política, nunca habrá leído a Sartori, no sabrá ni quién es. Entonces, claro, y de repente sus opiniones son populares, sus opiniones son, claro, salvo entre los correístas. ¿Okay? O sea, América Latina la situación está mucho peor que en el siglo pasado, porque en el siglo pasado no había esa histeria anticorrupción, y entonces había
Por lo tanto, pasaban dos cosas muy afortunadas. En primer lugar, como no había esa histeria anticorrupción, se discutían políticas públicas. Yo me acuerdo que hasta los 90 se discutía sobre privatización, no sobre la corrupción de fulano, fulanito, la empresa tal o la empresa cual, que Odebrecht, o de la otra empresa que acusan a Moreno, etc. No, y a Sánchez y toda esa cosa. No, no, no. Y el profesor Milton Friedman podía ir a Chile, así como iba a China, y se hablaba de privatización y de políticas públicas, no se hablaba de puros casos de corrupción, y si hay pruebas, si no hay pruebas, no se había llegado a la juristocracia, como llaman la UFEA el doctor Václav Klaus. Entonces se podían discutir las políticas públicas, hoy no. Y lo otro era que un partido de oposición, ¿okay?, no amenazaba al gobierno con ir a la cárcel, con ver a correr entre rejas. No. Si el correísmo estaba, o sea, o lo que sea, no ir a la cárcel, sino ir a la oposición. O sea, hacer una democracia alternada por turnos. La alternancia es un principio muy importante, pero hay que entenderlo bien. La alternancia, hoy la histeria anticorrupción ha arrasado con la alternancia, porque la alternativa para el gobernante es ir a la cárcel, no es ir a ser jefe de la oposición como en un país civilizado donde se juega a la política, no. Los antipolíticos han suprimido la política y entonces la alternativa es la cárcel. Obviamente que de esa manera ni Evo Morales, ni Maduro, ni Ortega, en Nicaragua, van a salir del poder. Porque, no, si lo que quieren es meterme en la cárcel, entonces yo no me voy a quedar de presidente, pues. Estamos mal en América Latina, muy mal, estamos mucho peor que en el siglo pasado. Y todo es culpa de la izquierda, por eso yo me río cuando a la izquierda le pasan cosas como le pasa en Guatemala y en otros países también, que ellos llevan una década haciéndole, como Tel Maldana, por ejemplo, en Guatemala, la exfiscal que ahora quiere ser candidata a presidente, haciéndole la UFAR, o sea, persecución judicial, linchamiento mediático, como dice Osvaldo Toscano y demás, a sus enemigos políticos, y entonces ahora sus enemigos se lo hacen a ella, entonces ella se queja. Ok, Manuel Figueroa dice, existen otras formas de fusionismo, por ejemplo, en la izquierda y su forma, no te entiendo, Figueroa, no te entiendo. Si tienes micrófono ahí, Figueroa, hacé la pregunta por micrófono porque no entiendo a qué te refieres. ¿Alguien más que tenga micrófono ahí o por el chat, pero que se entienda, por favor, porque no le entiendo a Figueroa? Adelante. Sí, profesor, gracias por la oportunidad a todos. Básicamente, el fusionismo solo es entre conservadores en lo moral, familiar, espiritual y combinado con liberales en lo económico. Eso es derecha, pero en la izquierda existirá algún fusionismo entre la misma izquierda. No sé si ahí logré aclarar la duda. Sí, claro, ya entendido perfectamente. Y muchas gracias por la pregunta porque viene muy bien. Sí, claro, hay dos clases de fusionismo en la izquierda. El fusionismo del marxismo clásico con el marxismo cultural. ¿Ok? Esa es una clase de fusionismo en la izquierda. Y la otra, es el fusionismo de los medios democráticos cuando me conviene y medios violentos o no democráticos o menos democráticos o más autoritarios cuando me conviene. Que es el caso de Almagro. Almagro se pasa de maraca. Resulta que él condena a Maduro, pero no a Ortega ni a Morales. Está contando votos ese hombre. Es que la izquierda es oportunista hasta la vereda enfrente. Lo que sucede es que la izquierda juega bien. La izquierda son hábiles jugadores, además de estar a tiempo completo, porque están bien financiados, bien forrados, bien equipados. Dígame, por ejemplo, Cristina Kirchner.
lo más probable es próxima presidenta de Argentina, o por tercera vez. ¿Ok? ¡Qué habilidad! Presentar un libro en la rural, en la feria del libro. Se pasó de hábil, se pasó de habilidosa, de buena jugadora realmente, porque entonces esquiva la acusación de corrupción, defendiéndose de los que le acusaban de ser burra, ignorante, iletrada, etc. Ah, pucha, se mandó un libro. Y otra cosa, la izquierda es bien sincera muchas veces, se asume con lo que es. ¿Cómo terminó Cristina su discurso de presentación del libro en la Sala Borges de la Rural? Sí, soy populista, igual que Obama. Obama, sí, soy populista. Cuando Donald Trump, en uno de sus tantos tweets, le acusó de populista, una vez, porque lo hizo varias veces Donald Trump, populista, populista, populista. Obama le contestó, sí, soy populista. ¿Y qué? Porque el populismo son medidas a favor del pueblo, entonces yo estoy propicio esas medidas. Y lo mismo hizo Cristina Kirchner. En cambio, la porquería de derecha que tenemos, que es una porquería, no se anima. Ah, no somos ni de izquierda ni de derecha. Y eso entra con los libertarios también. Los libertarios son lo peor de la derecha mala, porque los libertarios son los que supuestamente están más claros en la economía, del libre mercado y tal y qué sé yo, pero resulta que son los más funcionales a la izquierda por donde lo mire, atacando a los conservadores, atacando el fusionismo y por supuesto haciéndose eco de la histeria anticorrupción y demás ítems de la política correcta, varios ítems de la política correcta. Los libertarios son lo peor de la derecha mala. Entonces sí, Manuel, y gracias por la pregunta, porque es muy buena. Hay esas dos clases de fusionismo en la izquierda. La del marxismo clásico con el marxismo cultural, que es común tanto a la expresión Foro de Sao Paulo como a la expresión Internacional Socialista Comité Latinoamericano, y eso lo puedes ver tanto en sus respectivos voceros, que son Telesur y CNN. ¿Okay? Ese es un fusionismo. Y el otro es justamente Foro de Sao Paulo, bolcheviques, y Internacional Socialista, Comité Latinoamericano, mencheviques. Se supone que los primeros no son democráticos y los segundos sí. Pero hay tipos como Almagro que son democráticos cuando les conviene, y cuando no les conviene no son democráticos. O sea, apoyan el socialismo democrático y otras veces no. Hacen lo que les da la gana. ¿Y todo por qué? Todo por la cobardía de los empresarios, ¿okay? Y ahora voy a citar a mi amigo Daniel Ortega, Daniel Ortega, no, Andrés Ortega, de aquí de Bolivia, que lo puso muy bien en un tuit, Andrés Ortega, que lo puso en un tuit de la siguiente manera. El empresario latinoamericano es un individuo que prefiere pagar al estatismo, pagar toneladas de dinero al año en impuestos, en multas, en coimas, y con frecuencia en contribuciones a sus candidatos, a las campañas de sus candidatos, pero ni un centavo para constituir y defender un partido burgués, digamos, un partido de derecha liberal que esté dispuesto a defender sus legítimos intereses de los empresarios. Ah, no, ni un centavo. Ah, pero a los estatistas sí. Toneladas de dinero. ¿Eso qué es? Eso es que el empresario latinoamericano no tiene dignidad. El empresario latinoamericano no tiene ganas de hacerse respetar. Muy diferente, por ejemplo, a Víctor Orbán. Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría. ¿Okay? Sebastián Kurz es el primer ministro de Austria. Entonces, ¿qué tiene que ver Austria con Hungría? Muy simple. Los dos son de derecha, ¿okay?
Claro, son a veces un poco de los temas de la alt-right, ¿no? La derecha alternativa, que eso incluye su buena dosis de nacionalismo y demás, cosas que a nosotros los liberales no simpatizamos mucho. Pero lo importante es No que puedo. ellos, un segundo, que ellos... No repitas lo que digo, explícale, Jimena. Aló, No por repitas, favor. Sí, explícale. por favor. Por favor, micrófono. Ok. Sebastián Kurz y Víctor Orbán subieron al poder apoyado en partidos políticos creados y sostenidos por empresarios, ¿ok? Valientes, decididos, que dijeron, bueno, no puede ser que sigamos así, vamos a apoyar algún tipo de partido que defienda nuestros legítimos intereses. Ah, no, aquí en América Latina no. Ok, adelante, micrófonos por favor y chat. Preguntas, dudas, observaciones y comentarios. Adelante. Preguntas, dudas, observaciones y comentarios. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. ¿Quién es? Te saluda Fernando Bermeo. Ah, Fernando. Desde la ciudad de Cuenca. ¿Cómo bien. estás? Muchas gracias, Alberto. Alberto, tengo una consulta. ¿Cuál sería la manera de implementar los cambios que nosotros propiciamos, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde tenemos una constitución que está hecha a la medida de un gobierno socialista? Creería que tal vez la única alternativa sería nuevamente entrar en un proceso de una constituyente para poder hacer los cambios. ¿Cómo vamos articulando nuestro pensamiento a la estructura jurídica de nuestro país? Ok, Fernando, ¿no? Fernando, Sí, tú estabas correcto. tú estabas en la primera sesión que tuvimos cuando presentamos los 8 pasos de la hoja de ruta. Sí, correcto. ¿Estabas? Sí. Ok, bueno, ahí no figura las reformas constitucionales, y no figuran por lo siguiente, porque podrían entrar si es que tenemos un orden constitucional sesgado, digamos, a la izquierda, porque no es solo el caso de Ecuador. En Venezuela también hubo un cambio constitucional con orientación de izquierda, y en Colombia y en Bolivia, que hasta le cambiaron el nombre al país. O sea, Fernando, una cosa importante que nos tenemos que quitar de la cabeza es que nuestro país es especial. El Ecuador no es especial, Bolivia no es especial, Colombia no es especial, Venezuela no es especial, Nicaragua tampoco, Cuba mucho menos. Todos son iguales estos países, solo que la dosis de socialismo que nos encajaron desde el año 2000 hasta la fecha, por no ir más atrás, por no ir a los años 70, o sea, la dosis de socialismo que nos encajaron, en un caso fue una dosis moderada, en otro caso fue una dosis más fuerte y en otra fue fortísima. Y eso incluye también cambios constitucionales. Seguro que va a haber que hacer cambios constitucionales, pero es demasiado temprano ahora Fernando, para ponernos a discutir eso. Yo te sugiero, y a todos los que están presentes, que veamos de vuelta los 8 pasos de la hoja de ruta. Tenemos que juntar el dinero para hacer grupos, tener representación en las ciudades del Ecuador, y entonces ir avanzando el conocimiento del programa de 5 reformas. Cuando lleguemos al Congreso, pues nos vamos a enfrentar con la Constitución y demás, pero no hay que descartar esos cambios. Lo que pasa es que, como decía un famoso general norteamericano, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. No sé si te satisface esa respuesta, Fernando. Correcto, totalmente satisfecho, Alberto. Ok. Más preguntas, observaciones, comentarios. Adelante.
Adelante, adelante. Está Lucas Vega de Argentina, es una pena lo que ha pasado en Argentina, pero bueno, ahí están otra vez los Provida, ya me metieron en otro grupo argentino de Provida, que dice 100% Provida. No, no son 100% Provida, porque son antiaborto y antimatrimonio gay, pero son a favor de todo lo que es el marxismo clásico, de todo lo que es la presencia del Estado en la economía, la educación, la salud. Entonces no son pro vida 100%. Yo no me animo a meter, no sé, Lucas Vega, si estás en ese grupo que se llama 100% pro vida, no me animo a decir nada porque me van a caer encima, pero con todo. Entonces, como digo, el problema es que estamos muy desinformados y falto de formación en América Latina, estamos desesperados, estamos cansados y para colmo estamos intoxicados con las ideas de la histeria anticorrupción y sus 3 hijas malcriadas, la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia y el directismo tipo doctor Julio César Trujillo de Ecuador, ¿no? El directismo, la democracia directa. No, señor. Lucas Vega salió de todos los grupos pro vida. Voy a tener que salir de este también. Bueno, el directismo, ¿ok? Yo recomiendo, y mañana doy la clase de los sábados en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Mañana tenemos la penúltima clase del curso introductorio. El sábado 25 daremos la última y daremos fin al curso introductorio en la academia. Pero entre mañana y el siguiente sábado vamos a terminar con los 10 principios de la economía liberal, del capitalismo, ¿okay? Del libre mercado y demás. Vamos a hablar de un libro muy bueno que se llama En defensa de la política, por Bernard Crick. Bernard Crick es un socialista democrático, a mi juicio está totalmente equivocado, que ese es el problema, pero de política sabe, ¿okay? Y entonces escribió un libro que se llama En defensa de la política, que tiene 6 capítulos, ¿no? Defensa de la política contra la ideología, contra la democracia extrema, contra el nacionalismo malentendido, contra la tecnología o la tecnolatría, diría yo, contra sus falsos amigos. Y ahí tiene 3 acápites buenísimos que se llama contra los conservadores no políticos, contra los progres apolíticos y contra los socialistas antipolíticos. Y él es socialista, ¿ok? Entonces, es un libro muy bueno que ha tenido mucha suerte, se lo merece, ha tenido merecidas ediciones sucesivas y traducciones a diversos idiomas, entre ellos el español. Bernard Crick, En defensa de la política. Es un libro muy, muy bueno. Claro, no todo lo que dice está bien. O sea, cuando yo recomiendo un libro no quiere decir que lo suscribo 100%, página por página, renglón por renglón. Lo que digo es que ese libro tiene muchas cosas buenas a lo que le hacen un libro leíble, digamos. Y está en español. Alberto Ruiz, de Ecuador, dice, los empresarios que pagan coimas y pagan canonjía a los gobiernos de turno lo hacen porque así los controlan mejor que formando un partido político. Ellos creen que los controlan mejor, Alberto. Ellos creen, ¿ok? Pero mirá lo que está... En Argentina está pasando algo increíble, ¿ok? Los empresarios... O increíble, no, o sea, está pasando lo que estamos diciendo. Los empresarios pagaron la campaña de Macri, ok, ayudaron a Macri. Y ahora tienen que cerrar las puertas por las pésimas políticas de Macri, porque Macri no se anima a hacer reformas, entonces el Estado argentino monstruoso e infinanciable y los empresarios se ven tan perjudicados que hasta están pensando en votar por Cristina y ayudar a Cristina. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque no hay una fuerza política para hacer la reforma, querido. Ay, se me fue tu nombre que estaba arriba ahí del chat.
¿cómo te llamas tú? Alberto Ruiz, tocayo. 1980, el fusionismo en España. No, 1880, Manuel Figueroa. Busca fusionismo, Práxedes Mateo Sagasta, busca en Google, ahí vas a tener Práxedes Mateo Sagasta, Partido Liberal Fusionista. Búscalo. En la década de 1880. Ok. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, observaciones? Ok. Seguimos un ratito más, porque habíamos dicho 1h30, ¿no? Yo sugeriría a la gente del Ecuador lo siguiente, y lo mismo para los demás. O sea, quitémonos de la cabeza esa idea, que con esa idea nos friegan por separado, con la idea de que no, el Ecuador es especial, no, es que Guatemala es especial, no, es que México es especial, Argentina es especial. No son especiales. Con esa idea errónea, nos agarran a todos separados y así es como nos ponen contra la pared y nos fusilan. Porque nos impiden hacer esto que estamos haciendo, construir una fuerza continental, cosa que ellos han hecho con la Internacional Socialista y con el Foro de Sao Paulo. ¿Ok? Entonces, para los de Ecuador y para todos, revisemos de vuelta los primeros pasos de el hoja de ruta, ¿ok? Los 8 pasos que había ahí. Entonces, vamos a, en ese sentido, la gente de Cuenca es la que en Ecuador va adelante, digamos, son los que están más, si no me equivoco, me corrigen, por favor, si estoy equivocado, pero son los que están más articulados, más estructurados, y pueden ir empezando a juntar el dinero necesario para publicar ese manifiesto que quieren publicar, ¿ok? Y empezar a pasar los videos que estamos grabando aquí en la escuela, en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, pasar los videos nuestros, los videos que hace, por ejemplo, Chiapas en Guatemala. Guatemala es el equipo de los que está más adelantado. ¿Por qué no se fijan en la página web del Partido Familia de Guatemala? Ahí es donde hemos hecho fusionismo con más éxitos. Alberto Ruiz dice, apelar a nuestra unidad continental, apelar a nuestro contexto hispánico común. Sí, como no, claro, eso hay que hacerlo, ¿ok? Pero hay que hacerlo con visión de futuro, no de pasado, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Con visión de pasado, no, con visión de futuro. Así como hay una comunidad británica de naciones, también tendríamos que estar pensando hemos pensado ya, en una comunidad hispánica de naciones, que puede incluir a países de África y de Asia que hablan español, como Sierra Leona, Filipinas, otros países que hablan español también. Entonces, una comunidad hispánica de naciones tendría que estar en nuestro horizonte de acción. ¿Okay? Entonces, a ver cuándo nos reunimos los de Ecuador, digo, nos reunimos porque a ver cuándo hacemos una reunión nacional, los de Cuenca con los de Guayaquil, los de Quito, a ver cuándo salimos. Yo no sé, ¿será que yo soy anormal? Últimamente estoy pensando que yo soy anormal, porque yo pienso 2 cosas, que el socialismo no va a salir solo, y que el socialismo va a salir únicamente si hacemos algo, pero algo que sea idóneo. Porque si hacemos algo que no es idóneo, como irnos por el lado del directismo, como el doctor Julio César Trujillo y todo eso, estamos mal. Entonces, así pienso yo. Ahora, como la demás gente no piensa así, yo no sé cómo piensa la demás gente. ¿Creerá que el socialismo se va a ir solo? ¿O pensará que debe ser esa la gente que debe haber pensado que si Almagro venía a Bolivia, iba a ser para jalarle las orejas a Evo Morales? No. Almagro está en Bolivia porque vino a apoyar a Evo Morales. Gente que habrá pensado que la JEP en Colombia iba a ser ecuánime. No. ¿Pero qué les pasa?
¿No ven que la JEP es una creación de la FARC? Entonces, ¿cómo va a ser ecuánime? En Venezuela, por ejemplo, la gente está tonta. Debe ser el cretinismo político que habla el doctor Sartori. En Venezuela, ahora resulta que van a Noruega 2 representantes del gobierno de alto rango. O sea, los del gobierno se están portando mal. Perdón, se están portando bien. Los que se portan mal son los de la oposición. Fíjense lo que pasa en Venezuela, quiero decir, en Noruega. En Noruega, la Unión Europea propicia un diálogo gobierno-oposición de Venezuela. Entonces, el gobierno envía a 2 funcionarios de alto rango, los 2 Rodríguez, que son el gobernador del estado más importante, el estado Miranda, y el ministro de Información y Comunicación, nada menos. Más alto que eso es el presidente y el vice, que obviamente no van a ir. Bueno, esos van como representantes autorizados del gobierno a Noruega. Por otro lado, por el lado de la oposición, van 2 personas que no son del más alto rango de la oposición, pero sí son de un sector de la oposición, porque la oposición está dividida en 4 o 5 sectores dentro mismo de la Mesa de Unidad Democrática y dentro de todo lo que ellos dicen que están unidos, no están unidos nada. De hecho, entonces cuando esos 2 señores, Gerardo Blay y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, aparecieron como en Noruega, en Oslo, como representantes de la oposición, salieron los otros a decir que no, que salió el mismo Guaidó a decir que no, que ellos no creen en un diálogo falso, y salió el otro Borges a decir, yo me enteré por la prensa. O sea, eso va a durar muy poco. El miércoles yo decía que, bueno, sobre ser el gurú de la oposición, yo veo que esos diálogos de Oslo van a durar muy poco, ¿ok? Porque el señor Guaidó, que se las echa de presidente, dice que si el diálogo nos lleva a la renuncia de Maduro, es falso. Pero entonces no va a haber diálogo, así no va a haber ningún diálogo. Y los otros dicen, no, esos que están ahí en Noruega no nos representan a nosotros. Borges dice que no le representan a él. El amigo Guaidó dice que más o menos se desmarca ahí. Entonces el gobierno les va a decir, oigan, pero ustedes pónganse de acuerdo con quién está. Y entonces el problema es que la oposición en Venezuela se ha roto los vínculos con sus propias bases, porque a la propia, vuelta otra vez, la histeria anticorrupción, el sentido no político de calificar al gobierno como una banda de criminales. Pero si es una banda de criminales, entonces con una banda de criminales no se negocia, pues. Si van a negociar es porque son actores políticos, no son criminales. O sea, violadores de los derechos humanos, genocida, bla, 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 la dictadura, el dictador, el ilegítimo, el usurpador. No, así no se trata al adversario político. Así no. No sé si se entiende por qué los 5 reformistas estamos haciendo una reivindicación de la política como alternativa a la barbarie, de los partidos como alternativas a las facciones personalistas, y de la democracia representativa como alternativa a las ilusiones directistas. Lo voy a repetir de vuelta y si quiere lo anota, porque yo doy clase, ¿ok? O sea, nosotros, los 5 reformistas, reivindicamos la política como alternativa a la barbarie, ¿sí? O sea, a la resolución del conflicto por medios violentos. La política es una alternativa a la violencia, señor. Por eso es que están los que niegan la política, terminan, como en Venezuela,
pidiendo cuartelazos o intervenciones militares de los Estados Unidos. Por favor, por favor. Bien. Entonces, reivindicamos la política como alternativa a la violencia, a la barbarie. ¿Ok? Reivindicamos los partidos como alternativa a las facciones personalistas. Ahí tenemos, Argentina es una risa, ¿eh? Argentina es una risa. El masismo, el labañismo, el cristinismo, el macrismo, el carriosismo. Ay, por favor, qué cosa tan ridícula que es la política correcta. Por eso nosotros no, somos cualquier cosa menos ridículos. Seremos utopistas, seremos antisistemas, seremos políticamente incorrectos, pero ridículos no somos. Somos bien serios. Eso no significa que carecemos de sentido del humor, ¿ok? Y nos reímos ¿de quién? De ellos, porque son ridículos realmente. Ridículo en latín quiere decir risible. Son risibles. El masismo, el labañismo. Por Dios, no sean tan ridículos. Ok, y reivindicamos, así como reivindicamos la política frente a la barbarie y la violencia, y el militarismo. Ojo, ojo, ojo América Latina, el militarismo. Estamos en contra del militarismo. Por eso yo lo dije el miércoles. Me llamó mucho la atención que en medio de la crisis, el presidente Bolsonaro dijo lo siguiente: yo no nací para ser presidente, yo nací para ser soldado. Ah, entonces hay personas que sí nos dedicamos a la política y no somos soldados. ¿Ok? Entonces están los soldados y estamos los políticos. Cuando un soldado se mete en la política, bueno, a veces puede meter la pata. ¿Ok? Porque entra como elefante en la cristalería. Y es como está Bolsonaro, lamentablemente hay que decirlo. Hay que decirlo y se dijo. Entonces, reivindicamos la política contra el militarismo, entre otras, de profunda raigambre en América Latina. Reivindicamos los partidos como alternativa civilizada a las facciones personalistas y de la misma manera reivindicamos la democracia representativa como alternativa realista a las quimeras directistas del tipo del doctor Trujillo de Ecuador. Me perdonan, pero a mí Ecuador está mal, está muy mal. Entonces, discúlpenme, no lo vayan a tomar a mal, pero yo veo Ecuador muy mal, discutiendo que si María Paula Romo, que si esto es pura discusión personalista. En ese sentido tiene razón Osvaldo. Se ve que pucha, la gente no puede, no sé, o el anormal soy yo. A lo mejor el anormal soy yo. Me asumo como anormal. Porque si ser normal es tener el cerebro tan pequeño como toda la gente en América Latina que no sabe discutir sobre ideas ni sobre hechos, sino sobre personas. Acuérdense la división esa, las mentes grandes, las almas grandes sobre las ideas y sus concreciones, por supuesto. Las medianas de los hechos y las pequeñas de las personas. ¿Okay? Si eso es ser normal, entonces yo me declaro anormal, por todo el cañón. Bien, yo tengo la hora ya. Si no hay más preguntas, observaciones, dudas, comentarios, nos vamos hasta el viernes que viene, que tenemos la tercera o cuarta sesión, no me acuerdo, de 4 que teníamos, para ir presentando las 5 reformas en Ecuador. Yo veo un cuadro político muy malo en Ecuador, en eso yo coincido con Osvaldo Toscano, ¿ok? Muy malo, muy fregado, porque están, sobre todo los liberales y libertarios, que de ambiciones tan poco modestas, de ambiciones tan pequeñas, se conforman con el socialista Moreno, porque el socialista Moreno es mejor que Correa. Pero si eran del mismo partido toda la vida juntos, nada más que, como suele suceder,
el señor Moreno le agarró el resentimiento fuerte. Ah, la telenovela, dice Alberto Ruiz. La telenovela, sí, Alberto, es la telenovela política. Bueno, yo veo muy mal, así que yo sugiero, después me dirá Verónica si tenemos el próximo viernes la última o la penúltima sesión y después a ver qué hacemos, acción política. Cópiense de Guatemala, cópiense de lo que está haciendo Carlos Arena y Manuel Figueroa y Jorge Chapas y Patricia Gálvez y Damaris Amayoa y Neri Rosales. Estoy nombrando a todos los del equipo de Guatemala, que son un equipo fantástico. ¿Okay? Y cópiense de lo que está haciendo ese equipo, Almita Argueta, son un equipo fantástico. Jaramillo dice, Ecuador, 4 partidos y movimientos que se designan como liberales, pero que tienen ideas poco claras. Sí tiene razón, poco claras y poco liberales además. Ese señor Lazo, uff, lo peor de la derecha mala. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí y le pedimos a Verónica que nos convoque entonces para el viernes que viene, a la última o penúltima, no me acuerdo, no estoy llevando la cuenta, de las sesiones, creo que es la última ya, sería el viernes 24. Y el viernes 25 los de la academia tenemos la última clase del curso introductorio. Bien. Si no hay más, la del estribo ahí antes de irnos, o nos vamos. Bueno, buenas noches, soy Sebastián Barreiro. Atentos al chat entonces, amigos, todos, para más que nada saber si es que nos conformamos el próximo semana para el próximo webinar que nos va a dar Alberto Mansuetti. Si es que no hay más preguntas y hemos concluido ya por la hora, nos despedimos entre todos y atentos para la próxima ocasión. Muchas gracias, Sebastián. Y feliz cumpleaños para tu hermano Nicolás. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos, hasta el viernes si Dios quiere. Y yo estoy disponible, el que quiera consultarme en privado, agarra mi teléfono que está ahí en el grupo y me llama en privado, no hay ningún problema. Saludos, gracias. Listo, saludos. Feliz noche. Igualmente, hasta luego.